nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Siempre hay cosas que no funcionan comercialmente, pero que dejan algo distinto. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Personalidades que no destacaron, personas comunes o no tanto. Un nuevo fracaso comercial. Voces subterráneas. Voces subterráneas que retumban lejos del suelo que habitamos. Voces subterráneas. Un nuevo fracaso comercial. Voces subterráneas. Un nuevo fracaso comercial. Bienvenidos a un nuevo fracaso comercial. En esta oportunidad repasaremos la historia del Hospital Comunitario de Agudos Dra. Mirta Busnelis, quien fue protagonista de un fracaso comercial a comienzos del año 2022. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. El Hospital Comunitario de Agudos Dra. Mirta Busnelis, ubicado en el condado de Jefferson, estado de Alabama, Estados Unidos, contaba hacia comienzos del año 2022 con un bajo presupuesto y con problemas de infraestructura que afectaban a quienes trabajaban allí y a quienes se atendían. Si bien el establecimiento tuvo la suerte que durante los momentos más álgidos de la pandemia del coronavirus no estuvo abierto por falta de señal de Wi-Fi, esto no detuvo el deterioro del edificio, que se sumaba a otras dificultades no resueltas por el estado de Alabama. El establecimiento de Agudos había tenido que remover todas las sillas de las salas de espera, ya que las mismas estaban en proceso de descomposición por lo viejas y nunca mantenidas. En su lugar, pilones de papeles en desuso y algunos expedientes médicos sin valor formaban asientos en forma de torres de papel y cartón. Allí los pacientes y familiares hacían la espera. Las paredes con musgo dan un toque selvático, exclamaban las autoridades desde sus casas, vía Zoom. Pero dichas paredes generaban además dificultades para respirar por la pudrición del interior de las mismas. El piso, una mezcla de barro y cemento, parecía tener consigo 1000 lluvias atravesadas y nunca superadas del todo. Los insumos en el hospital eran inexistentes, exigiendo a los pacientes llevar los suyos. Los aparatos electrónicos y de cierta tecnología, la mayoría funcionaban en ciertos horarios. Los médicos decían, traducido al castellano, que tenían manias, es decir, que los turnos se sacaban dependiendo del horario en que se podía usar la máquina asignada para el estudio. Los sueldos no eran muy buenos y hasta algunos médicos desempeñaban un doble trabajo en el mismo hospital. Era el caso del Dr. George Hust, quien atendía un polirrubro al costado de la sala de cirugía cardíaca, donde también trabajaba operando. La desidia del lugar era casi un poco más que absoluta, pero increíblemente seguía en actividad, de alguna forma misteriosa. En ese contexto llega a manos de las autoridades del hospital una propuesta de inversión por parte de una importante y creciente empresa dedicada al rubro de las apuestas, Jodere. Dicho patrocinio, además de darle una inyección de capitales al establecimiento, que ayudaría a su reacondicionamiento y demás soluciones, significaría una modernización inédita en el sistema de salud. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. La empresa Jodere, posicionada en el mundo de las apuestas, habiendo empezado a comienzos del 2017 con el innovador rubro de inmigración, en donde se podía apostar indicando deportados por día en cada condado de Estados Unidos y otros países, y continuó luego con el tradicional deportes, sumando luego el de cámaras de la vía pública, con opciones de desenlaces de videos captados, y para ese momento de 2022, a la par, sumó los rubros de política y salud. El Hospital Comunitario de Agudos Dra. Mirta Busnelis sería junto a otros 2 del condado de Jefferson una suerte de conejillos de indias de Jodere, para luego lanzar estos nuevos rubros al mercado. El vecindario estaba convulsionado. El puntapié inicial movería los cimientos del hospital, pero de manera literal, ya que en el acto de presentación muchas personas subieron escaleras al mismo tiempo y el edificio no soportó bien el peso. Así se daba inicio entonces en el Mirta Busnelis a una nueva era.
Y esa nueva etapa dejaría de contar con Mirta Busnelis como nombre del hospital. La empresa determinó algunos nuevos lineamientos generales, dentro de los cuales el nombre cambiaría. De esa forma, el establecimiento pasó a llamarse Hospital Comunitario de Agudos Jodere, dejando atrás su etapa de Busnelis. Un enorme cartel en la fachada modernizaba el lugar. En su impresión se habían olvidado que era para un hospital, entonces solo decía Jodere en letras gigantes. Luego, con un fibrón indeleble a mano alzada, se le agregó, en una esquina superior, una vez instalado, Hospital Comunitario de Agudos. El formato de hospital mutaría entonces, sumando, además de las tradicionales atenciones a los enfermos de gravedad, 2 filas de boxes con empleados Jodere, quienes eran los encargados de tomar las apuestas saludables, como se le llamó a la acción de apostar en el hospital. Entre los apostadores podía encontrarse pacientes, familiares, médicos, enfermeros, ayudantes, directivos y otros empleados del establecimiento. Un nuevo fracaso comercial. Las pantallas llegaban al ex Mirta Busnelis con publicaciones de apuestas, con categorías y promociones. La salud se había modernizado. Sin embargo, la infraestructura seguía igual que antes, ya que los directivos de Jodere, tras analizar bien la situación, resolvieron que no iban a hacer grandes cambios por considerar los problemas edilicios como parte de la historia y mística del lugar. Dentro del sistema de apuestas en el hospital, un apostador podía invertir la suerte de su dinero en muertos promedios por día, hospitalizados graves por quincena, recuperación promedio por paciente, internados por pérdida de masa encefálica y muchas categorías más. De un día para el otro, el hospital comenzó a ser más concurrido. También los otros 2 del condado de Jefferson, en donde también se probaba el nuevo rubro de apuestas, aunque en estos últimos con más ganancias. De ese modo, la empresa probaba y analizaba la aceptación que generaban las apuestas saludables en el público de hospitales. Desde la llegada de la empresa de apuestas en el ex hospital de Agudos Mirta Busnelis, rebautizado a Hospital Jodere, las situaciones graves de salud eran vistas desde otro ángulo, quitando dramatismo entre pacientes y familiares y poniendo alegría y entusiasmo al competir por la vida y por la suerte al mismo tiempo. Las apuestas saludables ayudaban a mejorar el clima, daban aliento a los enfermos para recuperarse ya no solo en pos de su salud, sino también en pos de apuestas en su nombre. Sin embargo, tras unas semanas de euforia, los apostadores se agolparon en las otras 2 instituciones del condado en donde se estaba probando el método, ya que en sus adyacencias 2 food trucks tentaban a sus apostadores. El ex Mirta Busnelis comenzó lentamente a volver a su cantidad minúscula de concurrentes, los cuales sumaban ahora a su estadía las apuestas para entretenerse en la espera. Un nuevo fracaso comercial. Tras un par de meses de evaluación en conjunto con los otros 2 centros de salud del condado de Jefferson, se llegaron a resultados previsibles con respecto a lo que se venía observando. Las ganancias en el Hospital Comunitario de Agudos ex Mirta Busnelis no alcanzaron para mejorar la calidad del lugar, los sueldos de quienes trabajaban allí, para abastecerse de insumos y tecnología y demás problemas existentes, sino que apenas alcanzaron para engordar las cuentas bancarias de los dueños de la empresa. Todas las problemáticas del establecimiento seguían de la misma manera que antes de la llegada de Jodere, dejando en evidencia que el problema real siempre fue el hospital comunitario y la gente que lo rodeaba, que no supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron. La empresa notó que las ganancias de los otros 2 establecimientos del condado de Jefferson sextuplicaban las del ex Mirta Busnelis. De esa manera pudo verificar que el rubro salud causaba furor y también que el hospital de Agudos ex Mirta Busnelis no reintegraba con buenas ganancias las inversiones de la firma. Con la salida de Jodere, el hospital por fuera parecía continuar con el patrocinio de la agencia de apuestas, ya que lucía el mismo pero descolorido cartel, pero por dentro, el centro de salud lucía como un galpón abandonado, con objetos de dudosa proveniencia y de dudoso uso. Las pantallas se fueron y las pilas de papeles y carpetas que hacían de asientos volvían a ser protagonistas de la espera.
Actualmente algunos pacientes nostálgicos juegan y apuestan al póker junto a enfermeros en consultorios abandonados, como queriendo mantener el efímero hábito que la empresa de apuestas les supo dar alguna vez. Por su parte, Jodere es hoy una de las agencias de apuestas multirrubro más grandes del mundo y consolidó el rubro de salud como también el de política. A continuación, la analista de fracasos, la licenciada Georgina Experta, nos alumbra con una reflexión final. Un nuevo fracaso comercial. Buenas, ¿cómo andan? Yo escuchaba con atención, un poco lamentándome por la oportunidad que se perdió ese hospital comunitario. Una oportunidad que en muchas instituciones del Estado nunca llega. Ni esa ni ninguna. Y ellos la tuvieron, pero no supieron aprovecharla. Cuando no hay personas capaces de explotar con inteligencia y modernidad, en este caso los hospitales, las cosas no funcionan. Una verdadera lástima, porque muchas personas que concurrían a ese hospital no podían costear los mínimos costos que le exigían para ser atendidos, y con las apuestas saludables de Jodere podrían haber tenido la posibilidad de sí pagarlos. Pero bueno, recuerden, si son una institución del Estado y ves pasar el tren de la inversión privada, súbanse, porque es el único tren que los va a conectar con las vías del desarrollo como personas. Por ahí los dejo, les mando besos y nos vemos la próxima. Saluditos. Esto fue un nuevo fracaso comercial. Continuamos con la programación habitual.